Descubrí que mi hermano llevaba años engañando a todos y tenía otra familia en secreto. Desde siempre, mi hermano mayor, Raúl, había sido el ejemplo perfecto de éxito y estabilidad. Era el orgullo de la familia, un hombre trabajador, carismático y con una esposa maravillosa, Clara, que lo adoraba. Llevaban más de 10 años casados y tenían 2 hijos pequeños que iluminaban cualquier reunión familiar. Para todos, Raúl era la prueba viviente de que la vida familiar podía ser feliz y armoniosa. Por otro lado, yo, Daniel, siempre había vivido a su sombra. Aunque mi vida era tranquila y estable, nunca alcanzaba los estándares que mis padres tenían al comparar nuestras vidas. Deberías aprender de Raúl, decían, cada vez que cometía un error o no lograba algo significativo. A pesar de esas comparaciones, siempre admiré a mi hermano. No solo era exitoso, sino también amable y dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Por eso, cuando empezaron a surgir pequeñas señales de que algo en su vida no cuadraba, me costó creerlo. Todo comenzó un día cuando lo llamé para pedirle consejo. Raúl siempre respondía mis llamadas de inmediato, pero esta vez tardó horas en contestar, y cuando lo hizo, estaba distraído y evasivo. ¿Estás bien?, le pregunté, notando el tono extraño en su voz. Sí, todo bien, respondió rápidamente. Solo he estado ocupado con trabajo. No le di mayor importancia, pero empecé a notar que situaciones similares se repetían con frecuencia. Raúl cancelaba reuniones familiares de última hora, y cuando asistía, parecía más distante. Incluso Clara, su esposa, me comentó en una ocasión que Raúl había estado más ausente de lo normal, pero lo atribuía al estrés laboral. La verdad salió a la luz de la manera más inesperada. Una tarde, mientras almorzaba en un restaurante cercano a mi oficina, vi a Raúl en una mesa al fondo. Estaba con una mujer que no era Clara y un niño pequeño, de unos 5 años. Parecían extremadamente cercanos, él la miraba con una calidez que no había visto antes, y el niño lo llamaba papá sin titubear. Me quedé congelado en mi lugar, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Quién era esa mujer? ¿Y cómo era posible que ese niño lo llamara papá? Mi hermano, el modelo de estabilidad y lealtad, estaba sentado allí, en pleno almuerzo, como si tuviera una vida completamente separada. Decidí no confrontarlo en ese momento. En lugar de eso, salí del restaurante, sintiendo como mi mente se llenaba de preguntas y mi corazón de rabia y confusión. Esa noche, no pude dormir. Necesitaba respuestas, pero sabía que Raúl no me las daría fácilmente. Al día siguiente, decidí buscar más información. Recordé el nombre del restaurante y revisé las redes sociales en busca de publicaciones recientes. Fue entonces cuando encontré la primera pista: la mujer del restaurante, una tal Laura, tenía varias fotos de Raúl en su perfil, acompañadas de comentarios cariñosos. En algunas de esas fotos aparecía el niño, etiquetado como su hijo. La situación era más grande de lo que imaginaba. Mi hermano no solo estaba teniendo una aventura, sino que llevaba años manteniendo una familia en secreto. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Después de descubrir las fotos en redes sociales, mi mente estaba en constante caos. ¿Cómo podía Raúl, el hombre que siempre nos enseñó el valor de la honestidad y la familia, llevar una doble vida? Sentí una mezcla de rabia, tristeza y decepción que no podía controlar. Pero más allá de cómo me sentía, sabía que debía actuar con cautela. Antes de confrontarlo, decidí reunir más información. No quería presentarme ante él con acusaciones vagas. Revisé el perfil de Laura a fondo, observando cada foto, cada comentario, cada interacción. Descubrí que habían estado juntos durante al menos 6 años, prácticamente el mismo tiempo que había nacido su hijo menor con Clara. Las fechas no dejaban lugar a dudas: mientras Clara estaba embarazada de su hija, Raúl ya había comenzado esta relación paralela. En las fotos más recientes, Laura hacía referencia a nuestro hogar y al papá de Julián el niño. Mi estómago se revolvió al leer esas palabras. Raúl no solo estaba engañando a Clara, había construido una vida entera con esta otra mujer, como si se tratara de una versión alterna de sí mismo. Sabía que no podía guardar este secreto por mucho tiempo. Si bien Clara era quien merecía saberlo más que nadie, primero quería enfrentar a Raúl directamente. No podía permitir que continuara con esta farsa sin consecuencias. Lo llamé y le pedí que nos viéramos a solas.
Al principio intentó evadirlo, diciendo que estaba ocupado, pero insistí hasta que accedió. Nos encontramos en un café al que solíamos ir cuando éramos más jóvenes, un lugar que en otro momento habría evocado buenos recuerdos, pero que ahora solo intensificaba la tensión. Cuando llegó, traté de mantener la calma, aunque por dentro estaba hirviendo. Raúl comenzó la conversación con un tono casual, como si nada estuviera mal, pero decidí ir directo al grano. ¿Quién es Laura?, pregunté, mirándolo fijamente. El color de su rostro cambió de inmediato. Intentó fingir ignorancia, pero su expresión lo traicionó. ¿Qué estás diciendo, Daniel? No sé de qué hablas. Sabes exactamente de qué hablo, le respondí, sacando mi teléfono y mostrando las fotos de Laura y el niño. Vi las fotos. Te vi en el restaurante con ellos. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto, Raúl, y cómo pudiste ocultarlo de todos? Raúl se quedó en silencio por unos segundos, con los ojos clavados en la mesa. Finalmente, dejó escapar un suspiro y confesó. No quería que lo descubrieras así. Todo esto es complicado. Complicado. Mi voz se alzó, atrayendo algunas miradas de los otros clientes. Complicado es que Clara confíe en ti mientras llevas años mintiéndole. Complicado es que tienes otro hijo y ni siquiera pensaste en cómo nos afectaría a todos. Raúl intentó explicar su situación, pero cada palabra que salía de su boca solo hacía que me enfadara más. Según él, todo había comenzado como un desliz que nunca planeó que se convirtiera en algo serio. Sin embargo, cuando Laura quedó embarazada, sintió que debía hacerse responsable. No quería abandonar a ninguno de ellos, dijo, como si eso lo justificara. ¿Y crees que eso lo hace mejor?, le espeté. ¿Qué pensabas hacer? ¿Seguir viviendo esta doble vida para siempre? Intentaba proteger a todos, respondió, sin mirarme. No quería lastimar a Clara ni a mis hijos. Pensé que podía manejarlo. Sus palabras eran como una bofetada. Había puesto su egoísmo por encima de todo, y ahora pretendía que sus mentiras eran una forma de protección. Antes de irme, le dejé algo muy claro. Raúl, esto no se queda aquí. Clara tiene derecho a saber la verdad. Si no se lo dices tú, lo haré yo. Él me suplicó que le diera tiempo, que necesitaba encontrar la manera de explicarlo todo. No estoy listo para enfrentar las consecuencias, dijo, con lágrimas en los ojos. No tienes elección, respondí fríamente. Has destrozado lo que significa ser un hermano, un esposo y un padre. Ya es hora de que enfrentes lo que hiciste. Después de nuestra conversación en el café, salí con una mezcla de rabia e impotencia. Quería darme la vuelta, correr hacia Clara y decirle todo en ese momento, pero sabía que no era mi lugar. Le había dado a Raúl la oportunidad de ser honesto, aunque dudaba de que realmente tuviera el valor de hacerlo. Pasaron los días y, como esperaba, Raúl no hizo nada. Clara seguía viviendo su vida, completamente ajena al caos que él había desatado. Cada vez que hablábamos, me costaba contenerme. Escucharla hablar de lo maravillosa que era su familia y de cómo Raúl era un gran esposo me rompía el corazón. Sabía que tenía que actuar, pero también temía las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Finalmente, después de casi una semana, decidí que ya era suficiente. Llamé a Raúl y le di un ultimátum. Si no le dices la verdad a Clara hoy, yo lo haré. No voy a seguir guardando este secreto por ti. Raúl intentó suplicarme que esperara más tiempo, pero no me dejé convencer. No es tu decisión, Raúl. Es su vida, y tiene derecho a saber lo que has hecho. Esa misma noche, fui a la casa de Raúl sin avisar. Clara me recibió con su habitual sonrisa cálida, pero pude notar que estaba confundida por mi presencia. ¿Está todo bien, Daniel?, me preguntó mientras me hacía pasar al salón. No respondí, sin rodeos. Hay algo que necesitas saber. Algo que Raúl ha estado ocultándote durante años. Antes de que pudiera decir más, Raúl apareció en la puerta, pálido como un fantasma. Daniel, por favor, comenzó, intentando detenerme. Pero ya era demasiado tarde. Miré a Clara y le solté la verdad de golpe. Raúl tiene otra familia. Una mujer llamada Laura y un niño pequeño que es su hijo. Lo descubrí hace unos días, y él me prometió que te lo diría, pero no lo hizo. Clara se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad.
Su rostro pasó de la incredulidad al dolor y, finalmente, a la furia. ¿Es esto cierto, Raúl?, le preguntó con una voz fría que nunca antes había usado. Raúl intentó justificarse, como lo había hecho conmigo, pero Clara no lo dejó hablar. No quiero tus excusas, gritó, con lágrimas cayendo por su rostro. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestros hijos? Él intentó acercarse a ella, pero Clara retrocedió, como si su sola presencia la lastimara. Te confié mi vida, Raúl. Confié en ti. Y todo este tiempo has estado mintiéndome. Los hijos de Raúl, que hasta ese momento estaban en sus habitaciones, salieron al escuchar los gritos. Aunque eran pequeños, entendieron que algo muy grave estaba pasando. Clara, tratando de mantener la compostura, les pidió que volvieran a sus cuartos, pero no antes de que el mayor le preguntara, ¿por qué están peleando? Esa pregunta rompió lo poco que quedaba del corazón de Clara. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que las acciones de Raúl no solo la habían traicionado a ella, sino que también afectarían a sus hijos. Esa misma noche, Clara empacó unas pocas pertenencias y se llevó a los niños a casa de sus padres. Antes de salir, le dejó claro a Raúl que no quería volver a verlo. Has destrozado esta familia, le dijo, con una voz cargada de dolor. Y no sé si alguna vez podré perdonarte. Raúl intentó detenerla, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa quedó en un silencio sepulcral. En los días que siguieron, la noticia se extendió rápidamente entre amigos y familiares. Todos estaban incrédulos. Raúl, el hombre que parecía tener la vida perfecta, había llevado una doble vida y destruido a su familia en el proceso. Algunos intentaron defenderlo, diciendo que había cometido un error, pero la mayoría lo condenó. Incluso sus propios padres, que siempre lo habían apoyado, le dieron la espalda. Con Clara y los niños fuera de la casa, Raúl se encontró solo en el abismo que había creado. Su mundo, construido sobre mentiras, se desmoronó por completo. Por primera vez en años, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones sin la posibilidad de esconderse detrás de su fachada de esposo perfecto. Clara decidió quedarse con sus padres mientras organizaba su nueva vida. Aunque estaba destrozada, encontró en sus hijos la fuerza para seguir adelante. Pasaron semanas antes de que me sintiera capaz de visitarla. Cuando lo hice, vi en su rostro una mezcla de tristeza y determinación que nunca antes había notado. Sabes, Daniel, me dijo mientras tomábamos café en la cocina de sus padres, nunca pensé que Raúl sería capaz de algo así. Lo amaba, lo admiraba, y ahora me doy cuenta de que todo era una mentira. Le aseguré que no estaba sola, que siempre estaría ahí para ella y para los niños. Aunque no podía reparar el daño que Raúl había causado, quería ser un apoyo en este difícil camino. Clara también tomó una decisión contundente: iniciar los trámites de divorcio. No hay vuelta atrás, dijo con firmeza. No puedo permitir que alguien que destruyó nuestra familia siga siendo parte de mi vida. Mientras Clara intentaba reconstruir su vida, Raúl hizo varios intentos desesperados por reconciliarse con ella. La llamaba constantemente, le enviaba mensajes y hasta aparecía en la casa de sus padres sin previo aviso. Pero Clara no cedió. Cada vez que lo veía, la herida se abría de nuevo, recordándole que el hombre en quien había confiado la había traicionado de la peor manera. No quiero escuchar más excusas, Raúl, le dijo durante uno de sus encuentros. Tienes que aceptar que todo esto es culpa tuya. Y ahora, tú eres quien debe vivir con las consecuencias. Laura, la mujer con quien Raúl había mantenido su relación paralela, tampoco estaba dispuesta a apoyarlo. Aunque inicialmente parecía que Raúl podría intentar formar una vida con ella y su hijo, pronto quedó claro que Laura no quería ser parte de un hombre cuya reputación y estabilidad estaban en ruinas. No puedo criar a Julián con alguien que no tiene idea de lo que significa la lealtad, le dijo, según supe más tarde. Poco después, Laura se mudó a otra ciudad con su hijo, dejando a Raúl completamente solo. El escándalo también sacudió a nuestra familia extendida. Mis padres, que siempre habían idolatrado a Raúl, no podían creer lo que había hecho. Aunque intentaron apoyarlo en un principio, su constante incapacidad para aceptar plenamente su responsabilidad los llevó a alejarse de él. Le dimos todo, y mira lo que hizo con su vida, me dijo mi madre una tarde, con lágrimas en los ojos. No sé cómo llegamos a esto.
Con su matrimonio destruido, su relación con Laura rota y su reputación hecha pedazos, Raúl se hundió en una espiral de aislamiento. Perdió el respeto de sus colegas en el trabajo, y aunque no lo despidieron, quedó relegado a un puesto sin importancia, sin posibilidad de ascender. Un día, intentó hablar conmigo, pero nuestra conversación fue breve. Daniel, necesito a mi hermano, dijo, con una mirada que reflejaba el peso de su culpa. Raúl, le respondí, yo siempre quise verte como un ejemplo, como alguien a quien admirar. Pero ahora, no sé si puedo volver a confiar en ti. Necesitas reconstruir tu vida por tu cuenta. Mientras Raúl caía, Clara se levantaba. Consiguió un empleo estable y encontró apoyo en sus amigos y familiares. Aunque los primeros meses fueron difíciles, poco a poco recuperó su confianza. Incluso los niños, que inicialmente estaban confundidos por la ausencia de su padre, comenzaron a adaptarse a su nueva vida. Es un camino largo, me dijo en una de nuestras charlas, pero estoy aprendiendo que no necesito a Raúl para ser feliz. Puedo ser suficiente para mis hijos y para mí. La traición de Raúl dejó cicatrices profundas en nuestra familia, pero también enseñó valiosas lecciones. Clara demostró una resiliencia increíble, recordándome que incluso en los momentos más oscuros, hay una forma de salir adelante. Y yo aprendí a valorar más la honestidad y la lealtad, sabiendo que, sin ellas, cualquier relación está destinada al fracaso. Raúl, por su parte, sigue enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Aunque intenta reconstruir su vida, sabe que nunca recuperará lo que perdió. Las mentiras pueden construir un castillo, pero eventualmente, las verdades ocultas lo derrumban. Y cuando eso ocurre, solo queda enfrentarte al desastre que creaste. Nuestra familia nunca volvió a ser la misma, pero aprendimos que incluso en el caos, hay espacio para sanar y crecer.